Buenas tardes, queridos hermanos, también buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentras. Estamos hoy en el día 104, Principios para vivir mejor. En este aislamiento inteligente, pásalo con Jesús. Ahora en Colombia, el aislamiento va por el 30 de agosto. Estamos en un principio para vivir mejor en los últimos tiempos. Y un principio para vivir mejor en los últimos tiempos es prepararnos para su segunda venida, para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En San Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, estamos tratando tres preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿cuál será la señal o qué señal habrá del fin del mundo? Jesús le respondió como lo hemos visto hasta ahora, la primera y la tercera. En la primera, Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y del templo. Lucas capítulo 21, versículos 6 y versículos 20 al 24. Y esto se cumplió en el año 70 de nuestra era. La tercera, con la descripción de las señales que vimos en las lecciones anteriores, de los versículos 5 al 14 de San Mateo capítulo 24. En San Mateo capítulo 24 es donde está la base de lo que estamos estudiando del final del tiempo. Y entre esas señales estaban los falsos cristos, Mateo 24, 24, hambre, Hechos 11, 28, guerra, Apocalipsis 6, 4, pestilencia, Lucas 21, 11, terremotos, tribulación, pesar, odio hacia los santos, Lucas capítulo 6, versículo 22. Apostasía, falsos profetas, Marcos 13, 22. Engañadores e indiferencia. También dejar de amar la familia de la fe es una seria señal del tiempo del fin. Mateo 24, versículos 10 al 12. Todo lo mencionado ya se está viviendo ahora. Por lo tanto, en cualquier momento puede llegar el Señor Jesús. Una cosa debe alentarnos, y es que se promete salvación a todos los fieles. Capítulo 24, versículo 13 de la palabra del Señor. Esto entonces da lugar a la respuesta de Jesús a la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús la respondió al final, aunque es la segunda pregunta, Él la respondió al final. ¿Qué señal habrá de tu venida? Una vez que el Evangelio haya sido escuchado, Mateo 24, versículo 14, que nadie tenga excusa, entonces vendrá el fin, nos dice la palabra del Señor. Recuerda, Mateo 24, 14. Aquí entonces surge una pregunta que todos debemos hacernos. ¿De qué manera tengo yo parte en la extensión del Evangelio de Dios a todas las naciones? El fin de los tiempos llama al evangelismo. ¿Somos nosotros fieles testigos de Jesucristo? ¿Está usted compartiéndole de este evangelio a otras personas? Una manera es a través de la digitalidad. Aprovecha la digitalidad para compartir del evangelio. ¿Qué es la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios? La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en el control de todas las cosas, que Él es fiel a las promesas y a las profecías que tiene su palabra. En su primera venida, es claro que Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre en Belén, tal y como fue anunciado por los profetas. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Sin embargo, algunas profecías respecto al Mesías que Jesús no ha cumplido aún, en la segunda venida de Jesucristo, en el retorno de Él, vendrá y cumplirá el resto de las profecías restantes. Surge entonces la pregunta, bueno, ¿y cuándo será la venida? Porque esa fue una de las preguntas que ellos le hicieron. ¿Y cuándo será la venida?
Bueno, el día y la hora son desconocidas. Mateo capítulo 24, versículo 36. Jesús dijo respecto a aquel día y aquella hora, nadie lo sabe. Está en Lucas capítulo 12, versículo 40, primera de Tesalonicenses 5:2, segunda de Pedro 3:10, capítulo 24, versículos 4 al 6, versículo 11, 23, 24 y 26 de San Mateo 24. ¿Puede usted determinar cuando la gente lo engaña en cuanto a los últimos días? ¿Ha escuchado mucho usted acerca de los últimos días y de la venida del Señor y todo lo demás? Hay que ir a la palabra. Las enseñanzas de la palabra sobre el fin de los tiempos nos ayudarán a evitar el engaño. Allí en los versículos 24 al 35 de Mateo 24. La palabra nos está diciendo que la venida del Señor, el final, es del conocimiento secreto del Padre. Versículo 36. Es la confirmación de la salvación universal del pueblo de Dios. Versículos 30 y 31. Y es la eternidad de la palabra de Dios. Versículo 35. Todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Entonces recuerde estas tres cosas con respecto a cuándo será la venida, que es del conocimiento secreto del Padre, que es la confirmación de la salvación universal del pueblo de Dios y que es la eternidad de la palabra de Dios, de los versículos 30 al 35. En el versículo 30 nos plantea que el regreso de Jesucristo por segunda vez es inminente. Filipenses 4:5, Apocalipsis 3:11. La palabra del Señor dice: después de que Jesús ascendió al cielo, los ángeles declararon a los apóstoles: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Zacarías capítulo 14, versículo 4, identifica el Monte de los Olivos como el lugar de la segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 30 declara, y esto sucedió en el Monte de los Olivos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Está hablándoles Jesús a sus discípulos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Pablo lo tenía bien claro. Y que el mismo Dios, dice él, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y nos dice en el versículos 1 y 3 de ese mismo capítulo 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y también en Tito, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13, describe la segunda venida del Señor Jesucristo como una manifestación gloriosa. El autor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 28, dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Aquí incluye entonces que Jesús se ofreció una vez por nuestros pecados y va a aparecer por segunda vez, ahora sin relación con el pecado, para salvarnos, para salvar a los que ansiosamente le esperan. ¿Le está usted esperando? El apóstol Juan, en su revelación recibida
por el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 22, versículo 2 dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para compensar a cada uno según sea su obra. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Mateo 24, en el versículo 24, entonces nos dice cómo será la venida. Dice: será repentina e inesperada. Mateo 24, versículos 37 al 44. También usted lo puede encontrar en Lucas 17, versículos 26 al 32, y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Por eso les estoy diciendo que la venida del Señor Jesucristo será repentina e inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque aunque se habla de ella y se anuncia de ella, porque aunque en la Escritura está bien clara la segunda venida de Jesús, ¿lo estamos esperando? Vivimos como si no lo estuviéramos esperando. Entonces la palabra del Señor nos dice en los versículos 37 y 39 de Mateo 24 que esa venida será como en los días de Noé. La maldad en los días de Noé era mucha sobre la tierra, dice Génesis 6:5. Estaban advertidos por Noé más o menos alrededor de unos 100 años. ¿Y cuántos se salvaron? Se había anunciado el diluvio. Cada que Noé pegaba un golpe contra la madera, la gente se preguntaba: ¿y qué está haciendo? Y Noé les informaba que vendría un diluvio, que iba a inundar toda la tierra por causa de la maldad y el pecado del hombre. O sea, 100 años de predicación, pero la gente no prestó atención. La venida del Señor Jesús está cerca, ha sido anunciada, está proclamada, está profetizada. ¿Cuántos la están esperando? Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque vendrá a la hora que menos pensáis. Y aquel día solamente se salvó Noé y su familia. En Lucas capítulo 17, versículos 26 al 32, nos dice que también como en los días de Lot, Génesis 18, versículos 20 al 25. En los días de Lot, el materialismo había desplazado la espiritualidad. La sodomía les llevó a llamar a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Exactamente como está el mundo actual. La sodomía ha aumentado por doquier en la faz de la tierra. Y en la puritana Colombia de hace unos años, ahora eso ha quedado en el pasado. Ya es legal los matrimonios, las adopciones de parejas del mismo sexo, los derechos, el gobierno les da dinero de los impuestos que pagamos todos para hacer sus desfiles y sus fiestas, como en los días de Lot. ¿Pero qué pasó? Nadie prestó atención y llegó el fuego y quemó toda la ciudad. Incluso se perdió hasta la esposa de Lot. Pero igualmente la venida del Señor Jesús, entonces, aparte de que será repentina e inesperada, dice la palabra, vendrá como rey. Apocalipsis 26, Isaías 7:14, capítulo 9, versículos 6 al 7 y Zacarías 14, 1 y 4. El Mesías tuvo dos papeles protagónicos, o tendrá dos papeles protagónicos. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. O sea, el Mesías vino como siervo sufriente en su primera venida, pero en su segunda venida Jesús será el rey y el conquistador. En su primera venida Jesús llegó bajo las humildes circunstancias, pero en su segunda venida Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7.
La segunda venida es relatada con grandes detalles en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, y la escritura dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero aparte de venir como rey, vendrá también como juez del mundo. Mateo 25, 31 al 46, segunda de Timoteo 4:1. Las escrituras hablan muchas veces sobre el día en que Cristo vendrá para juzgar a la humanidad. Mateo 25, versículos 31 al 33, dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente los unos de los otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Concluimos entonces de acuerdo a lo que dice el versículo 46 de Mateo 24. No saber cuándo vendrá Cristo nos anima, nos debe animar a usted y a mí a ser fieles. No saber la venida de Jesús cuándo sea, entonces debemos ser sabios y no necios, y estar preparados para que la venida del Señor no nos sorprenda. ¿Estamos preparados o no? Respóndase estos tres interrogantes para terminar. Número 1. ¿Está esperando saber que Dios viene para comenzar a obedecer la voz de Dios? De acuerdo al versículo 48. 2. ¿Qué ajustes haría en su vida si supiera que Dios viene esta noche? Y número 3. ¿Está listo para que Dios venga ahora mismo y lo encuentre haciendo lo que está haciendo? Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, anhelamos y esperamos tu pronto regreso. Es difícil, Señor, la situación del mundo actual, y es difícil para nosotros, eterno Padre. Hay mucha crisis, hay mucha lucha, todo lo que tú describes en tu palabra como preámbulo, como preludio a esa venida tuya, se está viviendo ahora. Por eso sabemos que estás más cerca que cuando creímos. Como también, eterno Padre, tu palabra nos dice que no es nuestro tiempo, sino el tuyo. Por lo tanto, debemos estar preparados y que no nos ocurra como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Que podamos estar listos cuando tú nos llames o vengas. Señor, toma nuestra vida en tus manos y moldéala conforme a tu propósito. Y ven pronto, Señor Jesús. Anhelamos tu regreso. Padre, gracias te damos por la vida de Jesucristo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de creer en Él y ser parte de esos salvos que tú has redimido con la sangre del Cordero, que es Cristo el Señor. Gracias por Él. En su nombre te oramos y te glorificamos ahora y siempre. Amén y amén. Bendiciones para todos. Jesús viene pronto. Prepárate si no estás listo todavía. Dios te bendiga.